Bien, lo que tenemos es el mecanismo que se ilustra, en el cual el eslabón de entrada, que en este caso es el diagrama azul, bueno, el eslabón azul, este es el eslabón de entrada. Hay que obtener la solución gráfica de posición del mecanismo, ¿sí? Cuando el eslabón de entrada tiene 270 grados, es decir, cuando el eslabón de entrada esté más o menos a esa posición, bueno, un poquito más abajo. Entonces, para ello vamos a utilizar un programa de CAD. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar el mecanismo en esa posición. Falta desde luego darle las dimensiones, y las dimensiones serán las siguientes. Estas son las dimensiones del mecanismo. El eslabón base, que es el eslabón verde, tiene 50 unidades de longitud. Aquí no estamos poniendo que sean milímetros o pulgadas. Realmente lo que importa es la proporcionalidad. Por eso vienen en unidades de longitud. Pueden ser metros, pueden ser milímetros, pudieran ser pulgadas. Y la posición, evidentemente, la que vamos a determinar pues es la posición de los eslabones, los ángulos que estén que tenga el mecanismo para cuando el eslabón de entrada, que es en este caso el eslabón azul, que mide 15 unidades de longitud de dimensión, tiene 90 grados o 270, menos 90 grados o 270. El resto de las dimensiones está dada. Entonces es un mecanismo que tiene 4 revolutas, porque acá en el punto P, bueno, no tenemos una revoluta o una conexión como tal. Entonces ese es el mecanismo. Para ello nosotros vamos a iniciar abriendo AutoCAD. Y vamos a identificar con qué caso se está resolviendo. Entonces, para ello abrimos AutoCAD. En este caso, y aquí está. Vamos a darle una nueva, un nuevo dibujo, de tal suerte que luzca así. Bien, ahorita viene una serie de configuración, que esa parte no la voy a dejar grabada. Pero bueno, vamos a estar aquí configurando el AutoCAD para sobre todo crear ciertas capas y hacer la diferencia entre el eje neutro, por ejemplo, de un eslabón del resto de los eslabones. Bien, para que el dibujo quedase mejor, se configuran una serie de capas de diferente color y diferente textura de línea o tipo de línea, para darle finalmente para revelar cierta información en el dibujo, que en lo que consiste en la práctica. Voy a trazar el eje neutro del mecanismo. Entonces elegimos aquí eje neutro y vamos a trazar el eje neutro del primer eslabón. ¿A qué me refiero con el eje neutro? El eje neutro es el eje que teóricamente pasaría al centro del eslabón. ¿Sí? Entonces voy a trazar una línea, hay que definir el marco de coordenadas, y a partir del marco de coordenadas debo de trazar una línea de 15 unidades de longitud a 270 grados, que es lo primero que vamos a hacer en la práctica de AutoCAD. Entonces damos línea. El marco de coordenadas lo voy a dejar en las coordenadas 0,0. Sí, ya por aquí anda. Y si bien está muy grande, le vamos a dar 15 con un ángulo. El ángulo para definirlo es menor que, y luego el ángulo como tal. En este caso serían 270 grados. Entonces, este es el eje neutro. Si bien ahorita no se ve punteada porque está relacionado con la escala, pero este es el eje neutro del eslabón de entrada. Sí.
Aquí vamos a trazar también una revoluta. Que tenga 1.5 y la parte externa que tenga 2.5. Sí. Algo análogo. Vamos a tener acá. Este es el eslabón de entrada, en el cual, si aquí está nuestro marco de coordenadas, tiene aquí 270 grados y una longitud de 15. Ahora lo que sigue es dibujar el eje neutro del eslabón base, que es el de 50 unidades, es el verde. Entonces, bajo esa misma capa vamos a trazar una línea, desde luego con centro aquí en el origen, con uno de los puntos, y el otro es de 50 con ángulo de 0 grados. Sí. Y aquí está el otro, la otra revoluta. Puedo llevar estos aquí. Sí. Entonces ese me cambio de capa. Ahora voy a meter una dimensión porque ese sí debe de tener 50 unidades de longitud. Y el otro, el eslabón de entrada, del cual también tengo todos los datos, es 15 grados con ángulo de 270 o menos 90 grados. Sí. Entonces aquí sucede algo interesante. Aquí tengo las dimensiones del mecanismo, que mide 50 y 40. Sí. Pero si trazamos su diagrama vectorial, pues este mide 50 con un ángulo de 0 grados. El eslabón de entrada, que es el azul, pues mide 15 con un ángulo de menos 90 o 270 grados en ese instante. Y del otro, lo que se tienen de los otros dos, pues nada más se tienen sus magnitudes. Lo que desconocemos es el ángulo. Lo mismo de acá, este de acá tiene 40 de longitud, unidades de longitud, y su ángulo es desconocido. ¿Recuerdan alguno de los casos con los cuales podemos encontrar la solución de este mecanismo? Es decir, si a este le pongo el eslabón A o el vector A, este va a ser el vector B, este es el vector C y este es el vector D. ¿Sí? La ecuación vectorial quedaría, si yo digo que para allá es positivo, y aquí está nuestro marco de coordenadas, tendría que ser B. ¿Sí? Aquí tendría yo que definir una dirección de los vectores. Entonces B va en el mismo sentido, más C, menos D, menos A, igual a 0. Nuevamente de B conocemos magnitud, que vale 50, y su ángulo también es 0, por lo tanto es conocido. De C conocemos la magnitud, que es conocida, lo que no conocemos es el ángulo. De D, algo análogo, magnitud conocida, lo que desconocemos es su dirección o su ángulo. Y de A, magnitud conocida, que es 15, y su ángulo también conocido, que es de 270 grados. Entonces aquí lo que tenemos es
un caso de qué tipo. ¿Cómo resolvemos este tipo de caso? Cuando tenemos los dos ángulos desconocidos aquí en una parte de la ecuación vectorial o como tal, esto se resuelve con un caso 2C. Ahora, para recordar cómo resolvíamos un caso 2C cuando tenemos dos vectores, del cual no conocemos ángulo, tanto de uno como de otro. Regreso un poco aquí. Y cuando desconocemos magnitud, de dirección de dos vectores, ¿sí? Justamente es el caso 2C, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Con dos circunferencias. Ahora el detalle es dónde vamos a pivotear esas circunferencias, ¿sí? En nuestro ejemplo, ¿cuánto es lo que debemos? ¿Dónde deberíamos de trazar nuestras circunferencias? Bien, como se trata de este caso, justamente donde debemos pivotear las circunferencias es donde están, no donde donde concuerdan los vectores o donde llegan los dos vectores, sino de donde parten. Tendría que ser pivotear la circunferencia en este punto y pivotear otra circunferencia en este punto. La primera circunferencia o el primer centro, digamos, de esta circunferencia, pues debe ser una circunferencia de radio igual a 50 pivoteado aquí, de tal suerte que quede algo así. La segunda circunferencia la vamos a pivotear aquí en este con radio igual de 40. Y donde se crucen estas circunferencias serían básicamente, porque esto viene más hacia acá, las dos soluciones. Y ahora de aquí vamos a tener que decidir cuál de las dos vamos a utilizar. Entonces, para realizar eso, vamos a pivotear aquí una circunferencia. En este caso voy a meter una línea auxiliar, o elijo la capa de línea auxiliar. Voy a meter una circunferencia, a trazar una circunferencia, pivoteando donde termina el vector B, de radio igual a 50. ¿Sí? Y la otra va a ser también trazar una circunferencia donde termina el vector A, pero de radio igual a 40. Y aquí donde se están intersectando, justamente debe de ser la solución del mecanismo. Entonces, tenemos dos posibles soluciones. ¿Sí? ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? Conforme está configurado el mecanismo, quiere decir que el mecanismo está, o ese eslabón, viene hacia acá. Y el otro, consecuentemente, debe de venir hacia acá. Ahora bien, la otra circunferencia, bueno, la otra intersección también es válida, aunque físicamente no la vamos a utilizar porque el mecanismo está configurado hacia abajo, pero también esa otra configuración podríamos utilizarla, aunque esa no la vamos a ocupar. Bien, entonces, bueno, voy a borrar todo esto y vamos a trazar los eslabones. En este caso va a ser el eje neutro. ¿Sí?
Nuevamente elijo mi línea eje neutro y va a ser de aquí, de donde termina B, hacia donde está siendo la intersección, y el otro donde termina A. Entonces, esta es la solución ahorita de gráfica del eslabonamiento. Falta determinar, si bien ya tenemos sus dimensiones. En este caso, este es 50 y el otro pues debe de ser 40. Lo que desconocemos es su ángulo, pero justamente ahorita lo vamos a medir. Bien, para poder medir el ángulo, que es realmente lo que nos interesa o es lo que nos está pidiendo la práctica, voy a trazar una línea aquí como referencia de unos 10 con ángulo de 0. Para poder poner una cota angular. Entonces, el ángulo que tiene ese eslabón es de menos 117. Aquí nada más me está marcando un ángulo entre esas dos líneas. Pero este es uno de los datos que me está preguntando la práctica. El otro es algo análogo. Voy a trazar una línea aquí respecto a la horizontal de unos 10 con ángulo de 0 grados para poder poner la cota angular entre estas dos. Tiene 47. No son exactos, voy a aumentarla al hacer clic derecho. Bueno, sin tener ningún comando activo, hacemos clic sobre la cota, hago clic derecho y le damos en el menú la precisión. Aquí la podemos aumentar hasta 2 dígitos. Algo análogo con el siguiente sin tener ningún comando activo. Hago clic sobre la cota, clic derecho y me voy a precisión y 2 dígitos después del punto. Entonces tiene 47.39, bueno, menos 47.39 grados eslabón. En general ya está resuelto, bueno, todavía le doy guardar. En general ya está resuelto, ya nada más es cosa de pues darle el volumen o el cuerpo a los eslabones, porque bueno, esto nada más son unos trazos, así sin mayor chiste. Entonces lo que vamos a hacer es darle el grosor, digamos, que los eslabones. Este es el eje neutro que representa la posición de los mismos. Ya nada más falta darlo el grosor de los eslabones. Bien, para ello puedo utilizar offset. El comando offset, que es este. Bueno, elijo aquí la capa eslabones, le damos aquí offset. Y me pide una distancia, le voy a dar de 1.5. Selecciono la línea y hago clic en un lado hacia abajo y vuelvo a seleccionar la línea y hago clic hacia el otro. Algo análogo de hacia arriba, el otro hacia abajo. Algo análogo en clic a la derecha, lo vuelvo a seleccionar y clic a la izquierda. Lo mismo el siguiente, selecciono la línea, hago clic abajo y selecciono nuevamente la línea central o el eje neutro, hago clic hacia arriba. ¿Sí? Y bueno, esto ya se cambia, selecciono todas estas líneas. Y las cambiamos de capa para que dé el volumen de la misma. Lo mismo las circunferencias externas.
Ahora, falta todavía una parte del mecanismo. Bueno, voy a copiar esta revoluta donde estaba teniendo como referencia el cruce. Ahí está el mecanismo. Lo voy a guardar con un nombre. Bueno, hay que guardarlo en algún lugar. Academia, licenciatura, dinámica de maquinaria. Lo tengo. $2022, bueno, lo tengo. Server nuevo. Práctica, es nuestra primera práctica, pero es la práctica 2.1. No le pongo acento, nombre de archivos. Entonces ya está. Falta aquí recortar estas circunferencias grandes, que son las intersecciones, realmente no las necesitamos. Las voy a recortar un poco. No necesito más que estén los arcos marcados. No requiero tanto trazo. Entonces aquí ya sé la naturaleza del mecanismo, que esto fue resuelto por la intersección de dos circunferencias que representan la solución del caso 2C. Eso de aquí nada más falta recordar. Y falta prolongar la parte del mecanismo aquí de 50. Si vemos, aquí tiene 50 de aquí hacia acá. Entonces eso lo puedo hacer fácilmente con pues una circunferencia de radio igual a 50. ¿Sí? En la que podemos extender hasta acá la línea de centros. Voy a borrar nuevamente estos para borrarlos y repetir el offset para que ya los dé completamente en completos hasta acá. Estos los cambiamos de capa. ¿Sí? Y aquí está el eslabón. O el punto P. Este ya no lo necesitamos. Y básicamente tenemos la solución del mecanismo. En esencia era este ángulo que era lo que necesitábamos. Y el resto de lo demás ya se puede ir nada más poniéndole un poquito de quitándole líneas para que se vean como si fueran los eslabones completos. Pero eso ya es cuestión de ir
recortando aquí los eslabones según convenga. Por si nada más es cuestión de dibujar, digamos que los eslabones de alguna forma. Es jugar un poquito con la estética. Vamos a meternos mucho en ello. No voy a prolongar más este video, componiendo aquí esta zona de aquí de la parte estética. Bien, ya con esto está solucionado básicamente el problema. Lo que necesitábamos era el ángulo de este eslabón, del de 50, el ángulo del eslabón de 40, que es de menos 47.39, y también la posición del punto P, que este punto tiene en esta posición, cuando el eslabón de entrada tiene menos 90 grados, hacia abajo, 60.9 en X y menos 81.2 en Y. Esto está desde luego en coordenadas rectangulares. También lo pudiéramos convertir a coordenadas polares. Aquí esta posición de este eslabón está dado en coordenadas polares, pero podemos también estar trabajando con coordenadas rectangulares. Entonces básicamente esta sería la práctica y esta sería la solución del mecanismo para cuando el eslabón de entrada tiene menos 90 grados o 270 grados respecto al eje positivo de las X. Entonces, básicamente esta sería la práctica y así quedaría resuelto este eslabonamiento.